llamo Judith, aunque en redes también me podéis encontrar como Amada. Y hoy os traigo un nuevo vídeo de la Biblia y su mensaje en las redes. Hoy vamos a estar reflexionando en Lucas 5 del 33 al 39 y en el capítulo 6 del 1 al 11. En la primera parte de este texto, en Lucas 5 del 33 al 39, nos encontramos en una situación en la que Jesús está con sus discípulos y los fariseos se le acercan y le preguntan por qué sus seguidores, sus discípulos, no cumplen con las tradiciones judías como sí que lo hacían los discípulos de Juan o los discípulos de los fariseos, tradiciones como eran ayunar y orar. Y quiero detenerme aquí porque es importante que veamos con quién estaba hablando Jesús. Jesús estaba hablando con los fariseos, personas que eran estudiosas del Antiguo Testamento, del Pentateuco, de la ley, del Levítico. Eran personas que seguían esa ley a rajatabla, incluso tradiciones las convertían en parte de esa ley o incluso superior a eso. Pero ellos habían olvidado el corazón de la ley y me quiero explicar en este punto. Los fariseos y muchos otros judíos se habían quedado con las formas, con los métodos de cosas que se hacían en el Antiguo Testamento sin recordar el por qué se hacían. ¿Por qué ayunaba el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Pues ayunaban por muchos motivos, ¿no? O personas concretas en el Antiguo Testamento vemos que ayunaban porque habían pecado y necesitaban el perdón, ayunaban porque se venía una batalla y necesitaban que Dios estuviese de su parte, ayunaban como muestra de humildad, de humillación delante de Dios o como respeto ante Él, ayunaban para mostrar su compromiso y su entrega ante Dios. Y estos eran algunos de los motivos por los que se ayunaba en el Antiguo Testamento, por el que muchos de las personas que quedaban recogidas en el Antiguo Testamento ayunaron. Así que vemos que una misma cosa, el acto de dejar de comer por un tiempo, tenía detrás diferentes intenciones, diferentes necesidades que se exponían a través de ese mismo acto. En sí mismo el ayuno no tenía más valor que otra práctica, no era un método ni es un método para obtener salvación o para ser mejor persona o para estar más cerca de Dios. En sí no es el ayuno, no es la forma. Lo que Dios ve es el corazón con el que tú ayunas. En cambio, en el Nuevo Testamento vemos como los fariseos habían convertido el ayuno y otras prácticas en un ritual, en una checklist, en una lista de tareas que tenían que cumplir para ser mejores que los demás o para hacer lo que se suponía que debían hacer. En Mateo 6, 5 y 6, Jesús les dice a sus discípulos: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Os aseguro que ellos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en el secreto, te recompensará. Y sobre el ayuno dice en Mateo 6, 16 y 18: cuando ayunéis, no pongáis cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Os aseguro que ellos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo que se hace en lo secreto, te recompensará. Y esto es lo que hacían los fariseos. Ellos cumplían con una checklist, con lo que se debía hacer, con lo que tocaba, y además lo hacían de manera que todo el mundo pudiese ver que ellos lo estaban haciendo. Y además, encima se comparan, ¿no?, con los discípulos de Jesús, en este caso, y Jesús les tiene que decir algunas cosas. Jesús les tiene que decir cómo van a mis discípulos ponerse a ayunar y orar ahora que yo estoy con ellos. En este momento, aunque ellos no lo creían, ¿no?, pero Dios, el Hijo de Dios, está entre ellos, soy su maestro. ¿Por qué van a estar ahora orando y ayunando? Si hiciesen eso, estarían haciendo un acto hipócrita. Estarían haciéndolo simplemente porque toca hacerlo, pero ellos no tenían la necesidad en ese momento de ayunar y orar porque estaban con el novio. En su corazón en ese momento no había tristeza, no había la necesidad de ayunar y pedir el favor de Dios porque Dios mismo estaba entre ellos. Ya habría tiempo cuando Jesús muriese, cuando Jesús resucitase y se marchase, ya habría tiempo para ayunar y orar.
pero ahora no era el tiempo, ahora era un tiempo de celebración, de disfrutar, de estar con Jesús. Y Jesús no venía a cambiar la ley, Jesús venía a cumplir la ley. Jesús venía a continuar lo que ya había empezado en el jardín del Edén. Jesús venía a devolver el corazón a la ley, venía a cumplir con lo que la ley demandaba de nosotros y que nosotros no podíamos cumplir. Y algunos querían coger algunas cosas que decía Jesús y otras mantenerlas de sus tradiciones, de su manera de pensar que estaba arraigada en la tradición, en todo lo que se había vivido hasta ese momento, sin ser capaces de ver que Jesús venía a traer un nuevo vestido, el mismo vestido, pero era nuevo. José de Segovia en el comentario lo dice, ¿no? Es un mismo vestido, no es una ropa diferente. Es la ley, pero Jesús viene a traerla nueva, a ponernos unas vestiduras nuevas porque Él viene a cumplir con esa ley. Jesús venía a quitarnos las viejas vestiduras de una ley que nos condenaba porque ponía en evidencia que nosotros no podíamos cumplir con todos esos requisitos, para ponernos un nuevo vestido que era su sangre, Él muriendo en la cruz cumpliendo con lo que la ley demandaba de nosotros. Y si seguimos con el texto en Lucas 6 del 1 al 11, vemos que los fariseos vuelven a preguntarle a Jesús: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no se puede hacer en el día de reposo, en el sábado? Y es que Jesús y sus discípulos, o algunos de sus discípulos, estaban pasando por un campo de trigo y arrancaron para poder comer mientras estaban pasando por allí. Y los fariseos, de nuevo, vemos cómo se arraigan a la ley sin ver el corazón de esa ley. Y en esta ocasión vemos cómo Jesús les contesta con un lenguaje en el que ellos podían entenderlo, con la misma escritura. Les habla de una ocasión en la que David y sus compañeros pasaron hambre, entraban en la casa de Dios y comieron los panes que estaban consagrados, que era algo que solamente podían hacer los sacerdotes. Después de este episodio, Jesús otro sábado está en la sinagoga y está enseñando, y allí mismo hay un hombre que tiene una mano paralizada y los fariseos están allí esperando a que Jesús sane al hombre para poder acusarle, para poder tener un motivo para decir que Jesús estaba haciendo lo malo. Y Jesús tiene que decirles, vale, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Lo bueno? ¿Lo malo? Porque aunque ellos estaban cumpliendo con los requisitos del día de descanso, en su corazón estaban intentando acusar a Jesús, buscando poder hacer cumplir con lo que ellos creían que tenían que hacer cumplir. Hay un hombre allí que está enfermo, imagínate, en tu iglesia hay un hombre que está enfermo y lleva años enfermo, incluso toda la vida, y de repente está allí Jesús, y tú sabes que Jesús puede sanarle, pero no estás pensando en la persona. Ellos querían que le sanase, sí, pero para acusarle. No querían la sanidad de aquella persona. Y eso es lo que pasa cuando separas la ley del corazón de la ley, que de repente te vuelves un religioso y ya no te importan las personas, solo te importa que se incumpla una serie de normas o de restricciones. El descanso, el día de descanso, no se hizo para esclavizar al hombre, se hizo para que el hombre pudiese descansar. Justamente. En Marcos 2:27, que es un texto paralelo al que estamos estudiando, Jesús les dice: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Y con esta pequeña reflexión de hoy simplemente quiero que tú puedas examinar tu corazón y puedas ver qué cosas estás haciendo quizás por legalismo, cosas que son necesarias, que son buenas, que las vemos en la iglesia, que son importantes, como por ejemplo, no sé, tener tu tiempo devocional o servir en la iglesia, cosas que son cosas que tenemos que hacer, pero te animo a examinar tu corazón y ver si todas aquellas cosas las estás haciendo simplemente porque hay una checklist y las tengo que hacer como buen cristiano, o porque las estoy haciendo de corazón, porque quiero servir a Dios, porque lo amo, porque es una respuesta a lo que Él ha hecho en mi vida. Y quiero recordarte que no hay nada que puedas hacer o que puedas dejar de hacer que haga que el amor de Jesús por ti cambie. Los fariseos creían que tenían que hacer una serie de rituales y de métodos
para alcanzar lo que era la salvación, para ser unos buenos judíos y tener el cielo ganado, digamos, ¿no? Actuaban más por obras que realmente porque amaban a Dios. Y yo te quiero animar a que recuerdes que las obras no te van a traer salvación. El único que ha traído salvación a tu vida es Jesús. Así que si hay obras en tu vida, que sean como respuesta a lo que Jesús hizo. Que si en tu vida cristiana hay obras, que evidentemente las hay, no sea para ganarte la salvación, que tú puedas recordar que Jesús es el único que te trajo salvación y que todo lo que tú hagas en tu vida sea como respuesta a ese amor, a esa salvación que Jesús te ha dado. Y le pido a Dios que en tu corazón haya la honestidad y la vulnerabilidad para reconocer si hay áreas en tu vida en la que quizás estás siendo un poco religioso, en el sentido de hipócrita, de hacer cosas por apariencia o para que otras personas lo vean. Porque yo misma lo he podido experimentar en muchas áreas, ¿no? De repente estaba haciendo cosas y a lo mejor es lo que siempre estaba haciendo, pero de repente un día lo estoy haciendo porque quiero que otros vean que estoy bien con Dios, o que otros vean lo que Dios ha hecho en mí, en vez de quiero hacer esto porque amo a Jesús y porque siento que Jesús me invita a hacer esto, a servir en este ministerio, o a tener mi tiempo devocional con Él, o a tener un tiempo de oración, y lo hago simplemente porque Jesús me invita a hacerlo, no porque quiero que otros vean ciertas cosas en mí. Y de la misma forma te animo a identificar si en tu corazón, si en tu día a día hay cosas que estás haciendo porque sientes que si no lo haces Jesús te va a amar menos, o porque sientes que si no lo haces Dios no va a responder, o Dios no te va a hablar, o no te vas a merecer ciertas cosas, porque ese tipo de pensamientos, de sentimientos no vienen de Dios. Y te quiero recordar lo que acabamos de decir ahora: no hay nada que puedas hacer o que puedas dejar de hacer para que Jesús te ame más o te ame menos. Él te ama porque te ama y punto. Recordad que podéis seguir trabajando este tema de manera más profunda, trabajando las preguntas, las reflexiones y comentándolo entre vosotros. Y os animo a no perderos el próximo vídeo de la Biblia y su mensaje en las redes. ¡Hasta pronto!